Hola, en este video vamos a ver lo que es JSON. No sé si conocen o escucharon alguna vez nombrar lo que es JSON, pero por si no lo escucharon nombrar, un JSON es una notación de objetos de JavaScript. ¿Por qué vamos a ver JSON acá? Porque JSON es una forma de trasladar datos de una forma más ligera, grandes cantidades de datos como lo que ya venimos viendo con archivos, con CSV. Bueno, ahora vamos a trabajar con JSON, que es otra forma de pasarnos datos. Generalmente los JSON se trabajan mediante una API REST, un web service, en los cuales el programador hace un consumo, un pedido de datos y una URL te envía los datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene bueno JSON? Que tiene una convención. Para la mayoría de los lenguajes se utiliza de la misma forma, o sea que lo único que cambia es cómo leerlo en el lenguaje, pero después su estructura básica es siempre la misma. Así que si uno conoce un JSON, puede buscar el lenguaje que uno quiere programar y lo puede leer tranquilamente. La diferencia es que en otros lenguajes ya vienen incorporados incorporados métodos que ya saben leerlo. En Java no. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar una librería que la comparte Google. Esta librería se llama JSON con G. Así que bueno, para empezar Primero lo que vamos a hacer es ver lo que es un JSON, o sea, cómo se ve un JSON. Y bueno, un JSON se ve de la siguiente manera. Van a ver esto y van a decir, uff, es mucho dato, sí. No es tantos datos porque hay JSON mucho más grandes que este. Pero bueno, acá les hicimos uno más o menos con bastante datos para que ustedes puedan usarlo. Básicamente lo que tiene este JSON es una recopilación durante años del tipo cambiario, del tipo cambiario de la moneda, de cuánto valía el peso y cuánto valía el dólar en esa fecha. O sea, esto quiere decir así, en esa fecha, un peso, en esta fecha, por ejemplo, un peso valía 29,40. Bueno, eso no interesa. Lo interesante es que ustedes vean cómo está formado un JSON. Como pueden ver, se comienza con una llave. Se puede poner el nombre o no se puede poner el nombre, siempre con comillas doble. Y acá lo que me quiere decir que este es un elemento que tiene un arreglo adentro. Un arreglo y que este arreglo tiene algo que puede llegar a ser otro arreglo, puede llegar a ser un objeto, depende de cómo nosotros los manejemos, con una fecha y un cambio. Yo lo que les hice en este ejemplo es para que ustedes hagan un arreglo con un objeto adentro. Bueno, vamos a sacar esto un ratito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar la librería. La librería la vamos a bajar de la siguiente dirección. Todo esto se los voy a dejar en la descripción del video. La librería se llama JSON 2.2.2.jar. Esto nos va a bajar un zip. El zip básicamente va a tener un archivito .jar. No sé si lo tengo acá. A ver, acá lo tengo. El zip va a tener este archivito adentro. Entonces, para agregarlo en el proyecto, bueno, yo acá ya lo tengo agregado, es control C o copiar, clic derecho, copiar. Creamos una carpeta, por ejemplo, vamos a crear una carpeta, un folder, launch una librería. Me la creo mal. Librería. No, ahí la creo. Ahí está. Y libre. Libre. Ahí también me creo la carpeta
lo arrastramos, lo tiramos ahí. Le vamos a decir que sí, que lo copie, no que le haga el link, que lo copie, porque si nosotros le hacemos el link, si este elemento lo vemos a otra carpeta, vamos a perder esa librería. Una vez que ya está copiada, clic derecho, Build Path, Add to Build Path. Ahora me la agregó 2 veces porque yo ya la tenía, pero no pasa nada. Borramos una. A ver si me deja borrar una. No me va a dejar borrar. No importa. Nosotros ya la tenemos. Entonces ya tenemos incorporada la librería. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a usar esta librería y básicamente es bastante sencillo usarlo. Yo no voy a crear acá los objetos ni les voy a explicar cómo crear un objeto en una clase, ya lo sabemos, pero les voy a comentar. Yo tengo un main y vamos a utilizar un objeto llamado detalle venta. ¿Qué es lo que tiene este objeto? Va a tener 2 elementos, un string producto y un integer cantidad. No tiene nada raro la clase, es su constructor con los get y set, así que no tiene nada raro. Yo se los dejo acá un ratito para que pausen el video y si lo quieren copiar, lo copien. Y lo que vamos a hacer es en el main, vamos a arrancar creando un objeto de esto. Era detalle venta. Hacer venta. Y vamos a vender una botella de agua. Vendimos 20. Está bien. Ya tenemos nuestro objeto creado. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto de tipo JSON. JSON. Y se va a llamar new. No nos pide más nada, el constructor es vacío. Así que bueno, ya tenemos estos 2 elementos. ¿Cómo hago? Yo ese objeto que ya tengo creado, pasarlo a lo que vimos hace rato en el navegador. Bueno, lo que tenemos que hacer es decir, crear una variable string. La podemos llamar como queramos. Yo la llamo JSON. Vamos a hacer un JSON. Sí, vamos a hacer un JSON.toJSON y le vamos a mandar el objeto. Venta, en este caso. Y vamos a hacer un JSON de este JSON. Y acá ya me creó un JSON de ese objeto de esa clase. Bastante sencillo, bastante simple, no hay muchas vueltas. Son 2 líneas de código, digamos, estas 2. Y ya tenemos en un string nuestro JSON. A continuación vamos a pasar ese JSON que ya creamos, lo vamos a pasar a un objeto. Para que acá tengan el ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tengan que obtener información de un JSON de internet, lo puedan hacer. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a consumir desde la página de esa web que mostré, vamos a consumir esa información y lo vamos a tratar. Esto también lo podríamos llegar a tener un punto JSON guardado en nuestra compu, lo podemos levantar como levantamos archivos y trabajarlos. Bueno, vamos a pasar de ese JSON a el objeto, ¿no? Bueno, vamos a poner el objeto venta. Vamos a sobreescribirlo y le vamos a poner. No. No. Voy a crear un objeto nuevo porque por la duda es que alguno se confunda y piensa que estamos usando siempre el mismo. Pero en realidad yo puedo sobreescribir el objeto que está arriba y mandarle la información. Como va a ser la misma información, por si capaz que no se nota. Pero vamos a crear un nuevo objeto. Detalle. Venta.
va a ser igual a nuestro JSON punto from JSON. Desde un JSON le vamos a mandar el JSON como primer elemento y como segundo elemento le vamos a mandar la clase. Entonces, detalle y clase.class. Entonces, ahora vamos a decir, vamos a imprimir venta.getOut. Botella de agua. Entonces ya vimos. Fuimos desde un objeto a un JSON y de un JSON a un objeto. Es bastante sencillo, no tiene nada complicado esto. Vieron que son pocas líneas de código. Ahora la vamos a complicar un poquito más. Vamos a tener dos clases más, porque para hacer pasar estos datos a un objeto es un poquito más complicado. En este caso, esta estructura se pasaría de la siguiente forma. Vamos a tener cambio. Yo la llamé cambio, la pueden llamar con otro nombre si quieren, a la clase. Este clase cambio va a tener un arreglo, que también la llamé cambio, que va a entrar datos. Su constructor va a ser un... Cada vez que construya un objeto de esto, va a agregar al arreglo, le va a agregar un dato. Un objeto de la clase datos. ¿Qué es lo que tiene la clase datos? La clase datos está formada por una fecha y por un cambio. Que vendría a ser... lo tengo acá. Que vendría a ser la fecha y el valor en doble. Entonces, de nuevo, les dejo las clases acá un ratito para que las vean. La puedan pausar y las vean. Y la de cambio. No las creé de cero porque ya no perder tiempo y son bastante sencillas las clases. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? En palabras básicas, tenemos que hacer una petición HTTP a una página web. Hay varias formas. Yo traté de buscar la más sencilla y la que no se les haga tan engorroso hacerla. Así que lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo URL. Entonces, URL se va a llamar URL y lo vamos a dejar ahí. A esta URL le vamos a indicar un new URL connection, si no me equivoco, no, URL. Esto acá adentro vamos a usar la URL que tengo acá y la mandamos. A ver qué me tira. Ah, tengo que hacer un try catch. Ahí está. Bueno, ya tenemos asignada nuestra URL y lo que tenemos que hacer ahora es abrir una conexión, conectarme a esa URL, conectarme a ese servicio. Entonces ahora sí vamos a hacer un URL connection. La vamos a llamar conexión. Así que ahí en blanco, conexión. Entonces a esta conexión les vamos a hacer la URL open connection y listo. También creo que me pregunta si hacer un retouch. Vamos a sacar este y podemos dejar esto así. Ahí está. Entonces vamos a anotar acá. Asigno la URL. Abro una conexión con la URL. Y a continuación lo que tenemos que hacer es
es leer lo que tiene la página, ¿no? Vamos a leer el contenido de la página. En este caso va a ser un JSON. Para leerlo vamos a un buffer reader, que es un buffer de lectura. Lo vamos a llamar lectura. Y vamos a hacer un objeto de esto. Bien. Esto es lo que nos pide adentro que hagamos un reader. Entonces le vamos a decir que un new input reader, creo que era input stream reader acá. Input stream reader. Y acá adentro le vamos a decir a la conexión que ya creamos arriba un get. Sí, un get. Ah, porque no se llama se llama conexión. Estaba pensando. Conexión.get input stream. Entonces lo que hace acá es decir, créame un buffer de lectura en el cual estoy creando un objeto de entrada de streameo de lectura y le estoy diciendo a la conexión que yo ya hice con la página web, bueno, dame el stream, dame lo que tenés. Eso es lo que estamos haciendo acá. Con eso nosotros ya tenemos la información que tiene la página. Entonces ahora cómo la podemos mostrar. Vamos a crear una línea, un string. Vamos a llamar línea porque lo que nosotros tenemos acá es como un arreglo, digamos. Entonces tenemos que recorrer esto. Tenemos que recorrer el buffer. Entonces vamos a hacer un while. Sacar esto, esto me autogenera. Y acá adentro le vamos a decir a línea que se asigne la lectura.readline y que mientras esto no sea nulo, ¿qué es lo que hago yo acá? A esta lectura, digo, léeme la línea donde estás, asignámela acá. Y yo le pregunto, mientras esto no sea nulo, seguí. Entonces, porque hay más líneas. Es como el hasNet que vieron en las conversaciones anteriores. Bueno, esto funciona medio parecido. Bueno, podríamos hacer una string datos, lo vamos a inicializar y a datos le vamos a asignar datos más int. Estoy concatenando todas las líneas seguidas para que me genere como yo quiero que me genere el JSON, ¿no? Y vamos a hacer un JSON. Datos. Cuando ustedes corran esto va a tardar, depende de la conexión. Tienen que tener internet, si no, no les va a andar. Y acá como pueden ver, me trajo todo lo que yo tenía en la página web. Así que bueno. Bien, ya hicimos la conexión a la página. Pudimos traer los datos de un JSON. Y a continuación lo que vamos a hacer es pasarlos a un objeto. Acá hay dos problemas. Si los trabajamos como yo tengo el objeto acá como local date, tenemos que hacer dos pasos más. Si ese local date yo le cambio por stream, lo puedo mandar derecho como hasta ahora. O sea, lo que quiero decir es, si yo lo pongo como stream, esa fecha como está ahí, yo la puedo mandar derecha. Y yo lo pongo como local date, esto no me lo lee como local date. No sabe cómo leerlo. Ahora van a ver, yo lo voy a ejecutar y va a tirar un error. Eh, vamos al código, al main. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es decir, cambio
cam es igual a un JSON punto from JSON. Le mandamos datos y le decimos que es la clase cambio.class. Yo ejecuto así esto como está ahora y me va a tirar un error, que es por lo que le acabo de comentar hace un ratito. Y acá me tiro el error. Me dice que está esperando un objeto, pero que llega a un string. Entonces, si yo a esto le cambio, vamos a cambiarle para que vean. Si yo a esto le pongo un string, voy a cambiar todo acá y acá. Y si yo hago esto así y lo ejecuto, no tira error. Me lo pasó bien a objeto. Y hasta lo podría imprimir. Si quieren lo vamos a imprimir. Get la colección .get el índice le vamos a poner 0. .get fecha. Ahí está. Bien. Yo ejecuto esto. Ah, perdón, faltó el CISO. Íbamos a estar 2 horas esperando que imprima y no iba a imprimir. Viste, me imprimió. Si lo quieren dejar con string, listo, queda ahí. Ahí ya está el tratamiento del archivo a un objeto y ustedes pueden jugar con lo que está dentro del arreglo. Pueden hacer una presión de un promedio, pueden decir mostrarme de tal fecha a tal fecha. Siempre y todo cuando manejando cadenas. ¿Por qué? Porque esto está como cadena. Ahora, si lo queremos hacer como local date, que por ahí queda un poquito más bonito. O por ahí si en algún momento ustedes tienen un local date y lo tienen que hacer sí o sí así. Tienen que utilizar un adaptador, se llama, o un casteador. Bueno, yo le digo casteador, pero en realidad se le llama adaptador. Que en realidad lo que hace es decirle a esta librería que la librería no contiene este formateo, lo que hace es formatearlo. Estas dos clases no las creé yo, se las voy a explicar cómo funciona a grandes rasgos, eh, pero las conseguí investigando un poco sobre esta librería igual. Y si ya está hecho, ¿para qué me voy a poner a hacerlo? Pues, entre comillas, pero bueno, tienen que aprender a usarlo. Bueno, vamos a volver lo que está en dato a localdate. Bien, vamos a ver las dos librerías, yo las tengo pegadas acá. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Una yo le puse local date de serializer, que básicamente lo que hace es obtener el elemento de un JSON y digamos que formatear la fecha como yo quiero que la formatee, año, mes, día. Y el serializer lo que hace es la inversa, ¿no? Toma un local date y lo pasa al formato que yo le indico. Son los dos formatos. No hay mucho más que explicar de acá. Mientras sepan que hace eso, eh, está bueno porque te ahorra muchas cosas. Eh, Se las dejo a las dos un ratito para que la puedan copiar. Ahí, sin nada que obstruya. Y ahora esta. Bueno. Ahora, ¿cómo yo uso eso? ¿Cómo le digo a la librería usar eso? Porque yo ahí creé la clase, pero todavía no tiene la librería el saber de cómo se usa eso. Esta librería tiene dos formas de crear objetos. Una es con un JSON y otra es con un JSON Builder. El JSON Builder por ahí se utiliza para crear cosas más complejas, digamos. También les voy a dejar el manual de dónde está toda esta información.
para que ustedes, si quieren meterse más en profundidad en la librería, se metan. Con lo poquito que nosotros estamos viendo acá, yo creo que es suficiente. Tampoco vamos a pedir algo muy complejo en esto. Y para utilizar esto es de la siguiente forma. Entonces creamos un JSON Builder. JSON New JSON Builder. Y lo que tenemos que hacer es indicar que utilice ese adaptador. Tenemos que registrarle ese adaptador a la librería. Entonces esto tiene un método que me permite hacer un JSON Builder.register adapter. Y lo que te pide acá es la clase que nosotros creamos, local date serializer.class, y te pide, el segundo argumento que te pide es el constructor. Que el constructor, como pueden ver acá está. En realidad no es el constructor, es un objeto de esa clase. No es el constructor, perdón. New local date serializer. Entonces, ahí está. Ya está registrado en la primera clase que creamos como adaptador, y ahora vamos a registrar la segunda. Serializer, y acá es local date del serializer. Ahí está. Bien, ya tenemos las dos clases creadas, registradas. Entonces a continuación tenemos que decirle que utilice esto y que me cree un objeto que sepa utilizar esto. Entonces vamos a comentar este JSON y vamos a crear un JSON igual a new. No, mentira, no es igual a new, es JSON Builder. Ahí está, set printing para que pueda imprimir estas modificaciones. Y un create para que me cree un objeto de tipo JSON. Ahí está. Bueno, no tienen información, no le han puesto información a la documentación acá. Pero bueno, ahí está. Entonces, tener esto es lo mismo que esto, pero solamente que la única diferencia es que esto está seteado los nuevos adaptadores que lo registramos. Entonces, este objeto sabe usar estos adaptadores. Si yo dejara el objeto de abajo, no los vamos a saber usar. Porque no los tiene registrados. Bien. Entonces, si yo ahora mando lo mismo, como pueden ver, en datos ya está como local date. Si yo esto lo imprimo, me tendría que andar bien, sin ningún error. Y me tiro error. ¿Por qué me tiro error? ¿Por qué me tiro error? Fecha. Hay algo que... Stream, me tiro error porque... Local date. Fecha. Ya sé por qué me tiró error. Yo me equivoqué, perdón. Les voy a mostrar. Acá no es la clase, sino que acá es local date. Ahí está. Entonces el adaptador es la clase, el objeto, el tipo de objeto que se va a utilizar como dato y su adaptador. Ah, sí, ahí está. Ahí está dicho de mejor forma. Entonces, ahora sí. Ahí está. Bien, ya tenemos eso. Bien, podemos hacer un ejemplo
de imprimir entre rangos de fechas y un promedio si quieren. Vamos a ir a cambio. Vamos a hacer 200. Public void imp nos llama promedio. Y el otro se va a llamar imp fechas. Este sí le va a entrar un local desde local hasta. Bien. Promedio bastante sencillo, no tendríamos que contar, sumar todos los promedios sumar todos los valores del cambio y dividirlo por la cantidad total. Entonces, vamos a hacer eso. En 0. Vamos a montar tag. Integer. Y doble. Un for each. No, for each. Bueno, ya me lo autogeneró. Y le vamos a poner, entonces vamos a decir cant más. No haría falta. El cantidad no haría falta. Solamente vamos a sumar total más total sin orden total. Qué mal que estoy escribiendo. Ya es medio tarde. Total más datos punto get. Entonces vamos a hacer eso. Total dividido this.get cambio.size. Vamos a ir al main. Promedio. Cam. Imprimir promedio. Cierto que lo hicimos hoy. Ahí está. Cierto que lo habíamos hecho hoy. No devolvió nada. Ahí está. Promedio 51.32. Ya me estoy durmiendo. Cambio acá. Bueno,
Vamos a. Es decir, vamos a hacer esto. Vamos a. No, no vamos a hacer. Vamos a hacer bueno. Más indeciso que. Bueno, vamos a recorrer. Vamos a hacer lo mismo. El for. Esto. Pero. Porque lo que me imprimas. Los datos. Punto get fecha. Punto equals. Desde. Por lo mismo. Hasta. Y a su vez. Before is before es before hasta y is after casi no, ¿es equal o es equal? Vamos a dejarle ese. Bueno, si ocurre esto, hago un inciso de fecha valor y acá adentro vamos a hacer punto get fecha datos punto get cambio. Bueno, vamos a imprimir a llamar ese método .imp fechas y le vamos a mandar un local date vamos a probar con 2018 mes 7 y día 01 hasta el 31. No sé si hay 31, pero vamos a ver. Me imprimió uno solo. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos datos me tenía que imprimir? No, me tenía que imprimir un montón. Así que algo que hicimos mal. A ver, ¿qué hicimos mal? Pero acá, a ver, aquí. Acá. Ahí está el error. Ahí está. No era un AND ahí, era un OR. Ahí está. Ahí está el error. Me había equivocado yo. Me había puesto un AND.
Y en realidad lo que quise hacer acá es decir que me tome ese día exacto, desde ese día exacto, o todos los que son después de ese día, después de ese día con el after, y todos los que son anteriores al día, al límite y que me tome el límite. Por eso está todo así mezclado. Entonces, and. And es para hacerla mayor o menor y los dos or para hacerlos iguales. Y ahí me tomo. No varió mucho ese mes el precio. Bueno, les voy a dejar todo lo que utilicé en la descripción y si tienen alguna duda lo veremos en clase. Y espero que les guste esto un poco y no se queme mucho la cabeza. Bueno, nos vemos en las clases.